Buenos días, hoy estamos con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Bienvenido, Marcelo, un gusto tenerte aquí. Sol, muy buenos días y qué gusto poder estar frente a tu audiencia. Una vez más hablar de la Asamblea, otra vez parece que hay un caos, hay un quiebre entre Pachacutic, una fracción de Pachacutic que ya se ha dividido, los autodenominados rebeldes. La presidenta Yori está denunciando un intento de golpe de Estado eh, a su presidencia, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, nuevamente estamos frente a estos procesos de desinstitucionalización del legislativo. Es algo que ya diversos analistas lo veían venir. Precisamente esta debilidad de cada una de las organizaciones políticas parte del legislativo, sobre todo de tal vez dos organizaciones políticas en específico que fueron la sorpresa, precisamente Pachacutic y Leiré. Si uno analiza cómo se ha ido disminuyendo el número de legisladores, miembros de estas organizaciones políticas y miembros de estas bancadas, pues puede ver cómo se han ido precisamente configurando estas mayorías nulas. Todas las organizaciones políticas han perdido integrantes. La única que ha aumentado el número de integrantes, ojo, no como organización política, sino como bancada, es la bancada del Acuerdo Nacional, que al inicio de la legislatura tenía 12 votos y ahora tiene 27. El casi más del doble, ¿no? Exactamente, es la única que aumentó el número de legisladores, pero esto tampoco le permite ser aún un actor relevante dentro del legislativo. ¿Y qué significa esto? Porque es interesante recalcar que ha sido la bancada que aumenta, porque son los independientes que se unen para votar como si fueran un solo bloque, ¿correcto? Y en ese sentido, si es que las otras se han ido fragmentando, han salido algunos incluso ni bien se instalaba la asamblea o días antes de que se instale la asamblea ya empezaron a separarse de sus partidos. ¿Cómo podemos leer este hecho de que el BAN sea el único que haya aumentado? Bueno, en ciencia política esto se lo conoce como el transfugismo político y también lo conocemos como el camisetazo. El político que es candidato con determinado movimiento político y el momento menos esperado pues decide cambiarse de tienda política y uno tendrá que Con pues, algo de averiguar, oportunismo, ¿no? claro, qué tipo de intereses puede haber de por medio, ¿no? La designación futura para otra candidatura, por ejemplo, a gobiernos locales, la entrega de determinado cargo en lo posterior, etcétera, etcétera. El hecho de que el gobierno haya aumentado el número de legisladores oficialistas, creo que es algo positivo sin duda para el gobierno, porque le permite ser un actor relevante para tratar de lograr gobernabilidad. Pero tener 27 votos dentro de 137 votos sigue siendo muy poco. Hace pocos días lograron superar el número de votos que tendría Pachacutic si no se hubiera fragmentado. Pero también hay que recordar que estos votos que tienen tanto el gobierno así como la oposición no es una mayoría constante, sino que se ha configurado como una mayoría políticas y de esa manera se están dando los fenómenos legislativos en el país. Y este ban, yo ahí hace un ratito dije una tontería, porque este ban es el que reagrupa a Creo y a sus aliados, no es la bancada de los independientes. En lo absoluto, existen legisladores que aún se han catalogado como independientes, pero que en ciertas ocasiones votan con el gobierno. Pensemos en dos que son muy relevantes, por ejemplo. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, independientes y que no pertenecen a la bancada del Acuerdo Nacional, pero que se los ha visto cercanos al gobierno. Y si es que analizamos un poco más de estos quiebres que ha habido al interior de Pachacutic, de la izquierda democrática, y cómo esto ha reconfigurado algo que, como tú bien decías, se preveía, ¿no? Quispe dijo en su momento que el acuerdo momentáneo con Creo era para destrabar la votación y la elección de autoridades. Ahora dentro de Pachacutic hay evidentes diferencias, incluso sus propios compañeros han cuestionado el liderazgo de Guadalupe Llori. Ella parece intentar reagrupar o mantener el control de la presidencia, sin embargo, desde mi punto de vista, al menos ciertas acciones un poco disparatadas, sin mucho sentido, sin mucha organicidad, sin mucho orden. ¿Cómo ves tú el rol de Guadalupe Llori, que desde mi punto de vista no ha sido muy capaz de liderar la asamblea y ni siquiera su propio partido, ¿no? Bueno, sin duda, creo que podemos recordar los cuestionamientos que se dieron al respecto del manejo presupuestario, económico, administrativo de la Asamblea Nacional en los inicios del periodo. Recordarán ustedes estas
denuncias que se hicieron al respecto de la adquisición de vehículos, la adquisición de comida, desayunos, coffee El breaks, spa famoso, etcétera, etcétera. ¿no? También, que También le el spa cuestionaban en el a Oriente. ella haberse ido a este spa Eso con sin su duda que equipo. debilita la imagen de una autoridad del legislativo, que debería ser esta imagen fuerte políticamente de consenso. A la larga, pues debería ser el representante ejemplar de los 137 legisladores, y es algo que no sucedió. En segundo lugar, yo sí creo que se ha visto que Guadalupe Llori no tiene la capacidad de generar consensos, que es lo que se esperaba dentro de una asamblea tan fragmentada como la que tenemos ahora. Y algo que hemos mencionado de forma constante desde el Observatorio Legislativo. ¿Cómo pretendemos recuperar la confianza y la legitimidad de la institución si es que desde la cabeza se incumple, con la ley orgánica de la función legislativa? Perdón que te corte, cuando estuviste aquí hace unos meses, justo estabas mencionando el tema de transparencia, por ejemplo, que había varios incumplimientos de su propia ley. Por supuesto que sí. Existe este reglamento de Parlamento Abierto que le obliga a la Asamblea Nacional a transparentar una gran cantidad de información, y que, por ejemplo, el mismo Consejo de Administración Legislativa, que es la entidad que preside Guadalupe Llori, incumple en el 100%. Pregunta a tu audiencia, a los periodistas, si nosotros queremos conocer las sesiones del Consejo de Administración Legislativa, ¿existe algún mecanismo para hacerlo o no? Y la ley no determina que estas sesiones sean confidenciales. Lo mismo sucede con las actas, lo mismo sucede con el orden del día. ¿Por qué lo son desde tu punto de vista? Pues asumo que los miembros del Consejo de Administración Legislativa, no solo de este, sino también de los anteriores, saben cuáles son los intereses políticos que están en juego, las estrategias que tal vez tienen que usar para poder defender estos intereses, articularse o no con las otras funciones del Estado, y prefieren que esto no sea conocido. Pero mientras más ocultamos información a la ciudadanía, los ciudadanos más desconfiamos de la institución. Entonces no es una estrategia adecuada si buscamos que los ciudadanos vuelvan a conectarse con la institución que debería ser el primer poder del Estado. Y ahora que mencionas esto, en el informe que ustedes hacen del Observatorio Legislativo, este último, un corte el 2 de marzo de 2022, vuelven a hacer ustedes este análisis sobre los asambleístas que más asisten, los que menos asisten, y en el caso de la presidenta de la asamblea tiene 80% de ocupación de su curul, es decir, 20% de ausencias. 20% de ausencias, tanto de ella como de su suplente. Porque claro, existen casos en los cuales los asambleístas no pueden asistir a una votación y la ley les faculta delegar a su suplente. Eso no pasa en el caso de la presidenta. En el caso de la presidenta Llori y estos otros 4 asambleístas, que son Bruno Segovia, Eduardo Mendoza, Luis Almeida y César Roón, en casi el 20% de las votaciones no están presentes. Pero ojo, esto quiere decir que están presentes en las sesiones, les toman la lista como nosotros conocemos, pero al momento de votar se retiran. Y de esa manera dejan sin representación ciudadana en el Parlamento. Es la primera vez en 10 años que existe el Observatorio Legislativo que vemos que un presidente de la legislatura se ubica dentro de los asambleístas más faltones a las votaciones. ¿Qué está pasando con la presidenta Llori? Más allá de las evaluaciones que quieren realizar el resto de asambleístas al respecto de la gestión de la presidenta, los ciudadanos también le exigimos que nos rinda cuentas sobre por qué no está asistiendo a estas votaciones. Creo yo que la excusa que daba hace unas semanas atrás sobre que tenía ciertos compromisos no es válida, considerando que los otros presidentes de legislaturas pasadas seguramente pasaban por lo mismo y este fenómeno no sucedía. Además que está elegida no para asistir a compromisos, sino para legislar y para fiscalizar, para presidir la asamblea. Digamos, tiene ahí un compromiso, el principal debería por lo menos ser con sus mandantes, ¿no? Por supuesto que sí, cuando un ciudadano vota por un asambleísta es para que lo represente en el Parlamento, para que vote a favor o en contra de determinado pronunciamiento, ley, enjuiciamiento político. Pero si es que el asambleísta no está al momento de votar, pues realmente lo que está haciendo es incumpliendo con el mandato que otorgó el ciudadano en las urnas. Viendo desde ahí estos cuestionamientos que les hacen, podrían tener legitimidad, porque le escuchaba esta mañana en una entrevista radial a Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, de esta nueva organización que están recabando firmas, que agrupa el correísmo, y ella decía que es legítimo que habiendo una nueva mayoría intenten cambiar las autoridades, porque además ella ha incumplido, la presidenta ha incumplido, le acusaba de haber apagado la luz en la sesión, de no cumplir con es cuestionada su presidencia. Empecemos por el final y utilicemos un término bastante coloquial.
¿Qué podemos hacer si la presidenta está dando papaya? ¿Cómo se puede apagar las luces del Pleno de la Asamblea Nacional? Apagar los micrófonos. Lo único que hace es dar argumentos de la oposición para decir, esta es una actitud antidemocrática de la... La ley faculta a la Asamblea Nacional, entiendas al Pleno, a integrar una comisión que evalúe el desempeño no solo de la presidenta de la Asamblea Nacional, sino de todos los miembros del Consejo de Administración. Ojo, no de asambleísta, sino como autoridad, como miembro del Consejo de Administración Legislativa, y si es que el Pleno así lo decide, pasar a un nuevo proceso de elección. Similar a lo que pasó con José Serrano en ese sentido. Sí, no, porque en ese tiempo se dio una interpretación de la ley, porque en ese momento la ley orgánica de la función legislativa no contemplaba esta opción. Y recuerdo al ex asambleísta Henry Cucalón que él decía que así como la Asamblea Nacional puede adoptar resoluciones con 70 votos y entre ellas elegir a sus autoridades, también podría rever estas resoluciones. Pero la ley no determina específicamente la remoción de autoridades. Ahora lo determina y pues en este momento lo que debe pasar es que si es que se incluye dentro del orden del día este punto en específico y así la Asamblea lo decide, pasar a la evaluación de las autoridades del CAL y de ser el caso elegir nuevas autoridades. Porque una de las discordias era precisamente que estaban cuestionando la presidencia y ella no quería dar paso a esa discusión, aparentemente. Eso era lo que pasaba. Sí, precisamente. ¿Qué es lo que sucedió en la sesión de la semana pasada, de hecho? Que la ley sí establece que únicamente se pueden tratar hasta 3 cambios del orden del día, pero se habían presentado 5. Y precisamente esta moción de cambio del orden del día para incluir la creación de esta comisión multipartidista que evalúe al CAL, era el 5º pedir. Sin embargo... Y supuestamente solo se pueden hacer 3. En la ley se determina eso. Sin embargo, existen dudas al respecto de en qué momento se presentaron estos 3 pedidos anteriores. Porque al parecer la sesión se convoca a las 2 de la tarde, a las 2:02, a las 2:04 y a las 2:06 ingresan de forma inmediata. Y de lo que se dice en medios de comunicación, sin las firmas correspondientes, cambios del orden del día para evitar que se trate este 5º punto. A partir de este momento es que comienzan a generarse estas discordias y pues se genera este impasse dentro de la Asamblea Nacional, que se apagan las luces, Virgilio Saquicela trata de presidir la sesión, las condiciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? El oficialismo, acompañado de la presidencia de la Asamblea Nacional, no tiene mayoría dentro de la Asamblea Nacional y precisamente no se pretende dar quórum para una nueva sesión a menos que se trate este punto. Entonces estamos en una situación muy complicada. Es decir, estas mayorías de oposición no quieren tratar nada que no sea eso, por lo tanto no van a avanzar hasta que no se trate el punto que quieren tratar. Exactamente, que sería la evaluación de las autoridades. Y claro, el hecho de que se pretende una evaluación de autoridades y sabiendo que ya existe una mayoría dentro de la Asamblea Nacional que quiere cambiar autoridades, pues yo creo que ya todos los ecuatorianos sabemos cuál sería el resultado. Tal vez ahora lo que se dice y lo que se está discutiendo es cuál es el interés de esta nueva mayoría. Cambiar a todas las autoridades del CAL o buscar que Virgilio Saquicela sea quien presida la Asamblea Nacional. Que también ese punto mencionó Marcela Guiñán en esta entrevista que le venía escuchando cuando venía hacia acá en el auto, y ella decía que en el periodo anterior, justo lo que tú mencionabas hace un rato, no había legislación específica para reemplazar al presidente, y que en ese momento lo que se pretendió, lo que se buscaba era que el primer vicepresidente asuma el puesto de José Serrano. Eso no pasó, se eligió a la señora Cabezas en ese momento y que por lo tanto aquí tendría que ser válido lo mismo. Bueno, en ese momento yo creo que no existiera legislación adecuada. Personalmente creo que la interpretación de la norma que se hizo fue errónea. Creo ahora que es bastante claro el orden de reemplazo, prelación, sustitución que debería tener. Sí, sería el primer vicepresidente. Desde mi interpretación, el primer vicepresidente, en el caso de ausencia del presidente, la presidenta en este caso es quien debería asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero habrá que ver cuáles son los intereses que se están jugando, porque yo no descartaría el hecho de que la Asamblea Nacional busque una designación de nuevas autoridades de todo el Consejo de Administración Legislativa por un supuesto incumplimiento de funciones y a partir de ello incluso una nueva integración de comisiones. Mi temor, ¿cuál es? Es que nuevamente seguimos desinstitucionalizando a la Asamblea Nacional, debilitando a la Asamblea Nacional. Y ahí también tenemos 2 variables más. Un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que debería ser calificado por un nuevo Consejo de Administración Legislativa, tal vez integrado con una nueva mayoría, así como también el juicio político en contra de los actuales consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto implicaría... El que está ya en funciones. En trámite.
Del nuevo. El que está en trámite. Pero estamos hablando del que está en trámite. Exactamente, porque recordemos que hay un juicio político en contra de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, esto implicaría que, pues, nuevamente se debilite la relación entre el legislativo y el ejecutivo, y tendríamos tal vez nuevamente esta amenaza de la muerte cruzada, y por otro lado, el interés en la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está en juego el Contralor General del Estado, está en juego el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Esto de cara a las nuevas elecciones, pues es algo que sin duda interesa a las organizaciones políticas. Y esta sensación nuevamente de que las autoridades están más preocupadas por ocupar y mantenerse en sus cargos que por cumplir sus funciones, que no pasa solamente en la Asamblea ahorita con la presidenta Yori, pasó también el Consejo de Participación Ciudadana, esta pugna que unos abogados dicen que los unos tienen razón, otros dicen que los otros, los ciudadanos estamos confundidos, después la renuncia de la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, el reemplazo del ¿cómo se llama? El señor Murillo, que le está reemplazando ahorita, pero que en realidad no debería ser él, sino el doctor Román. Es decir, este caos, ¿qué es lo que deja sobre las instituciones que tú mencionabas de este momento? ¿Cuál es la percepción ciudadana de esta confianza cada vez más debilitada aparentemente? Yo creo que hay dos cosas. Los ciudadanos nos quedamos con el hecho de que tenemos políticos que no viven para la política, sino que viven de la política, acompañado de instituciones que están en constante cambio, en constante reestructuración, y eso hace que los ciudadanos desconfiemos cada vez más, ya no solo de los políticos, sino de las instituciones. Y esa es una pena. El otro día leí un artículo que cuando atravesamos procesos de reinstitucionalización democrática, en ciertas ocasiones incluso se requiere cambiarle el nombre a las instituciones porque dejamos de confiar en su nombre como tal. Los ciudadanos, por ejemplo, cuando ahora escuchamos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, decimos, esa pendejada no funciona. Y a veces ni siquiera comprendemos para qué sirve la institución, pero tanto se ha repetido el tema, tantos cambios vemos de la institución, tantos problemas vemos de la institución que desconfiamos ya de la institución per se. Y eso pues a la larga termina alimentando a políticos populistas, políticos caudillistas y nuevos procesos de reinstitucionalización democrática. Yo no descartaría que estemos cerca nuevamente de un proceso constituyente o esas consultas populares con un montón de preguntas y anexos que van a tratar de nuevamente darnos una nueva forma de administración del Estado y nosotros terminamos siendo parte de este laboratorio de la democracia. Y nunca hay certezas. Jamás. Bajo esta lógica, y ni siquiera con un año en la presidencia, ¿fue un error Guadalupe Llori en la presidencia como presidenta? Yo creo que la situación era complicada. Creo yo el hecho de que el gobierno no sabía seguirse con Pachacutic o con el PSC implicaba pues que tal vez se coloque dentro de la presidencia un actor que no sea radicalmente opositor como tal vez lo era Salvador Quispe. O en su creía en ese momento, porque ahora más Quispe parece más bien más cercano al gobierno que a otros actores. Exactamente, se creía que podía ser radicalmente opositor por su posición tan cercana con Aye, Pachacutic y cada uno de los principios, o pues casarse, si lo podemos decir así, con el actor más peligroso que era el PSC y las denuncias que existían alrededor de entregar la justicia al PSC a través del Consejo de Participación Ciudadana. Pues la jugada en su momento fue catalogada como magistral por parte del gobierno, pero ahora nos estamos dando cuenta que no dio los resultados esperados. Sobre todo porque yo sí creo que se veía venir el fraccionamiento de Pachacutic. Pachacutic tuvo este envión a partir de octubre del 2019, pero con figuras que no eran históricas del movimiento político y que en algún momento se iban a declarar independientes. Tenemos a 9 de 25 legisladores de Pachacutic que se han declarado radicales, opositores a la línea de Guadalupe Llori, y pues son estos 9 los que están jugando a una mayoría con, en este caso, el Partido Social Cristiano Yunes, y siendo pues el actor más relevante y opositor al gobierno. Y también en ese sentido, las preguntas sobre este acuerdo que se denunció, porque originalmente Creo y el Partido Social Cristiano fueron juntos en elecciones, se esperaba que durara un poquito más por lo menos de esa alianza, no llegó ni siquiera a instalarse la asamblea, se denuncian estos acuerdos entre los tres líderes, Guillermo Lasso, Rafael Correa y Jaime Nebot, que se quiebra antes, y algunos en ese momento votantes de Lasso decían no, que bueno, porque cómo se va a aliar con Rafael Correa o con sus votantes, pero de alguna manera eso no habría permitido algo más de gobernabilidad, mantener ese acuerdo transparente, no bajo la mesa, sino decir, ok, nuestros puntos de acuerdo son estos y bajo este parámetro vamos a jugar en democracia. Empecemos por ese punto. Yo creo que habría sido bueno si hubiera sido un acuerdo transparente.
pero cuando ya se desató la bronca entre los tres, pues cada uno decía que el uno pedía esto, el otro pedía esto y el otro pedía esto. Entonces no sabíamos si realmente lo que nos estaban diciendo era cierto. Yo dudo de la transparencia que hubiéramos podido tener de ese acuerdo. Pero yo creo que también hubo un hecho previo, Sol, y es el hecho de que creo yo que el PSC ya anticipaba pues los problemas que iba a tener el gobierno durante su mandato y por eso precisamente decidió ir por separado con su lista de asambleístas. A la larga, sin duda, el número de asambleístas del PSC se ha venido reduciendo con el pasar de los meses, pero termina siendo un número importante de legisladores, aún se mantienen como bancada y permite unirse estos votos a otras grandes mayorías, o en este caso grandes minorías, si lo podemos llamar así, y hacer juego a la oposición, ¿no? Y mantenerse como un actor relevante dentro de esto. Y en ese sentido, entonces, no habría podido durar más tiempo un acuerdo porque se decía que ideológicamente lo más natural era que Creo y el Partido Social Cristiano fueran en conjunto, pero si es que ya había esta lectura previa que tú interpretas que pudo haber ocurrido, el Partido Social Cristiano dudando la capacidad del gobierno o del presidente Lasso de gobernar como ellos consideraban que debía hacerse, finalmente era una movida también estratégica no mantenerse junto al gobierno. Sí, pero también yo creo que podríamos establecer este punto. ¿Hasta qué punto el gobierno actual ha respetado su ideología o la ideología que promovió en campaña? La semana pasada el mismo presidente Lasso en entrevista con Carlos Vera mencionaba que sí, tuvo que verse abocado a aumentar impuestos porque no le quedaba de otra, cuando en teoría Creo es un movimiento liberal que está en contra del aumento de impuestos. Y lo repitió mucho en campaña. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto yo sí creo que el gobierno ha dejado de lado la ideología del movimiento político y ha tratado de tener una postura mucho más pragmática para tratar de lograr un gobierno más estable, mayor gobernabilidad, pero incluso eso no le ha dado los resultados esperados. Y puede haber un costo político ahí, porque también ha habido esta sensación de que el presidente, primero esta sensación de que el presidente, no se sabe mucho qué esperar con el presidente, ¿no? Esta otra idea de que no siempre está ahí, ahora en la crisis con Ucrania y los estudiantes de allá, donde está el presidente en el feriado. Comentábamos con algunos colegas que estábamos cubriendo en el feriado de turno, viendo el canciller que mandaba los mensajes, la rueda de prensa, y decíamos entre nosotros, ¿el presidente dónde está? Esta sensación de vacío simbólico más que nada, porque probablemente, quién sabe, tal vez esté trabajando, no sabemos. Y la pregunta ¿es un tema solo de comunicación? ¿Es un tema que tiene que ver también con su forma de ver el gobierno, que tal vez no empata ahí con lo que el Partido Social Cristiano hubiera esperado? Sí, y adicionalmente es un tema que conversamos en la ocasión pasada, es cómo comunica este gobierno frente a la vara alta que dejó el anterior gobierno, que nosotros estamos acostumbrados a ver a un presidente pues siempre en televisión, en la agenda mediática, etcétera, etcétera. Yo no descartaría una opción adicional, Sol, y es el hecho de que yo lo he visto en las últimas semanas muy presente al presidente en territorio. Tal vez ya están pensando en una estrategia de cara a gobiernos locales. Está visitando distintas provincias, distintas ciudades, haciendo esta acción de territorio, y también pues he visto la estructura de Creo tratando de levantar nuevamente a las bases, considerando que ya en un par de meses más vamos a empezar a hablar de precandidatos en las elecciones seccionales del año 2023, pues precisamente tal vez esta sea la estrategia del gobierno. Creo también yo que el presidente Lasso ha buscado que sus ministros sean más visibles cuando existen este tipo de acontecimientos como el de Ucrania. No lo he visto tan presente al presidente Lasso, pero al parecer el canciller Juan Carlos Holguín está haciendo una acción bastante eficiente desde mi punto de vista muy personal, pero también muy mediática, ¿no? Y busca tal vez esta presencia. Uy, esta es la... Siri está respondiendo a lo que tú esperemos dices. Que sea Siri, esperemos que sea Siri. Cerrando un poco, ya el tiempo nos juega en contra, pero y regresando con la idea con la que empezamos, que es con el liderazgo o falta de liderazgo de Guadalupe Llori, versus la legitimidad o la posibilidad de que se cuestione esta legitimidad, que es lo que está ocurriendo de hecho ahora. ¿Cómo ves la opción de que se cambie de presidenta, de que se cambien de autoridades del CAL, que se cambie esta mayoría? ¿Cómo eso influiría en el juego de la política nacional? Bueno, yo creo que es una opción bastante realista, bastante posible. Creo que el hecho de que ya existan más de 70 votos que estarían en contra de la bancada del Acuerdo Nacional, aquellos asambleístas que se mantienen con Guadalupe Llori, daría como resultado que en una próxima sesión pues se pasa a esta comisión que evalúe el accionar del CAL. Pero ella tiene que plantearlo. O es posible, como decía algún asambleísta, que hagan una autoconvocatoria. Sí.
Si existe un número determinado de legisladores y la presidenta decide no convocar una sesión, se puede plantear una asamblea, en este caso convocada de forma extraordinaria. ¿Por quién? En este caso debe existir un número, debería revisar la norma, no me viene ahorita a la mente, Sol, pero se puede hacer una convocatoria en el caso de que la presidenta no convoque a sesión. Pero cualquier asambleísta con un número determinado de votos. Exactamente, no es necesario que sea un asambleísta miembro del CAL, por ejemplo. Ahora bien, la asambleísta, en este caso Guadalupe Llori, puede seguir convocando a sesiones, así como se dio esta convocatoria virtual del pasado fin de semana. Y si los asambleístas siguen sin asistir, también se pueden establecer sanciones para estos asambleístas por falta de las sesiones. Existe un reglamento dentro de la Asamblea Nacional que establece sanciones económicas en el caso de que los asambleístas no asistan a las sesiones. Entonces vamos a entrar en este juego, ¿no? En el que la presidenta Llori convoca una sesión, tal vez con un tema distinto, los asambleístas no den quórum, se planteen sanciones económicas, pero por otro lado el grupo de asambleístas, en este caso de mayoría, que presionen al asambleísta Llori a que se trate este punto. Pero es una medición de fuerzas políticas. Sin de duda que manera, sí, ¿no? sin duda que sí. ¿Quién va a ganar? Creo que depende cuáles sean las cartas que se pongan en la mesa. Habrá que ver si es que son hábiles políticamente y logran apaciguar, en este caso las aguas, como le escuchaba a la asambleísta Ana Belén Cordero hace pocos minutos, o si es que no se logran apaciguar las aguas, pues tal vez terminen ganando en este caso los asambleístas de mayoría y buscando nuevamente esta reconfiguración de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional a través de nuevas autoridades y nuevas comisiones. ¿Qué tan legítimo sería eso? Legal va a ser, probablemente. Legítimo, yo creo que desde este día, desde hoy, la Asamblea Nacional ha perdido completa legitimidad y ese ejercicio va a aumentar la deslegitimidad que tiene el Parlamento frente a la ciudadanía. ¿Qué perdería Pachacutic como movimiento e incluso como aliado de alguna manera del gobierno? ¿Cómo le afectaría al gobierno una eventual salida de la presidencia de Guadalupe Llori? Pues pierden prácticamente el control del Consejo de Administración Legislativa. Creo que la mayor amenaza para el gobierno es precisamente el planteamiento de un juicio político en contra del presidente Lasso. Pues se calificaría el pedido de juicio político y al no tener mayoría dentro de la Asamblea Nacional, pues las cartas estarían echadas sobre la mesa. Creo que ese es el mayor temor. Y así como también pues ha venido jugando con este proyecto de ley de derogatoria del decreto ley de emergencia en materia tributaria. Entonces, este control relativo que tiene el gobierno dentro del Consejo de Administración Legislativa es lo que le ha permitido de una u otra manera moverse dentro de una Asamblea Nacional en la cual no tiene mayoría. Se cambian las fuerzas, olvida. La Asamblea Nacional sería netamente de oposición. ¿Crees que juega en contra de la presidenta Llori un cuestionamiento que se lo ha hecho en varias ocasiones, que ella no tiene presencia en medios de comunicación? Las poquísimas veces que ha dado entrevistas, ha sido entrevistas muy flojas, muy malas, en las que se ha equivocado. Pareciera que no tiene una preparación para hablar frente a los medios, se pone nerviosa y por lo tanto creo que los evita. Nosotros hemos pedido entrevista varias veces, nunca nos han respondido desde que ella se posesionó. ¿Crees que eso juega también en contra de esta idea de que puede ser una figura de liderazgo? Qué bueno saber que no solo a ti no te han respondido, a nosotros tampoco. Le pedimos una reunión hace casi un año y hasta ahora seguimos esperando la respuesta. Pues sí, yo creo que esa falta de relación con los medios de comunicación y más bien esa postura beligerante, conflictiva que tiene con los medios de comunicación afecta a su imagen. Porque en lugar de ver a los medios de comunicación como un aliado, claro, si es que ella transparentara adecuadamente todo lo que hace la Asamblea Nacional, le ayudaría a recuperar credibilidad, confianza, incluso ser un actor fuerte dentro de este juego de actores de veto que existe dentro del Estado. También yo creo que la Asamblea Nacional anterior, tanto la del 2013-2017 como 2017-2021, tuvo un rol bastante fuerte comunicacionalmente hablando. La existencia de un canal legislativo, de la radio de la Asamblea Nacional, el bus de la Asamblea, las casas legislativas, permitían que el ciudadano de una u otra manera se conecte con la actividad legislativa. Y hay un potencial enorme ahí, además. Por supuesto que sí. El hecho de que el ciudadano pueda saber qué es lo que hace la Asamblea Nacional, porque en gran parte de los casos desconocemos qué es lo que hace la Asamblea Nacional. Pero si no utilizamos adecuadamente esas herramientas, difícilmente el ciudadano podrá considerar que sus representantes están trabajando. ¿Y tu interpretación es que Guadalupe Llori no tiene voluntad política de ser transparente? Pues hemos insistido en más de una ocasión en medios de comunicación, en comunicaciones escritas, de que la presidenta Llori transparente, por ejemplo, lo que le manda la ley, su agenda de reuniones. Nosotros no conocemos con quién se está reuniendo la presidenta ¿Cuáles Llori. son esos compromisos tan urgentes que le impiden asistir 100% Precisamente, a la y la ley obliga a que cada semana se actualice su agenda de reuniones. El único asambleísta que lo ha hecho es el asambleísta Rodrigo Fajardo.
de la provincia de La Suay. No hay otro asambleísta que lo haya hecho y nosotros de hecho felicitamos de esta acción. El único asambleísta que ha De los transparentado 137, su agenda de reuniones, por otro lado, su declaración de conflictos de interés. El único. En el caso de declaraciones de conflictos de interés existen 6 de 137 asambleístas que han transparentado esta información. Y existen 5 ítems más, como por ejemplo, quién es su equipo de trabajo, procesos de rendición de cuentas, cuál es su ¿Hay currículum alguno que haya vitae. cumplido todo? El asambleísta Rodrigo Fajardo. El único único asambleísta que lo hizo el fin de semana, que terminó cumpliendo, transparentando su agenda de reuniones. Entonces, si es que el asambleísta Yori no nos cuenta con quién se está reuniendo y cuáles son sus declaraciones de conflictos de interés, ¿qué voluntad podemos creer que existe por parte de ella de ser transparente y manejar una buena gestión dentro del legislativo? Ojo, su propia ley lo obliga a eso, no es un tema de buena voluntad política. La ley lo obliga y ella lo incumple. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber estado aquí. Encantado, Sol, y un saludo cordial a tu audiencia. Muchas gracias. Esta fue la conversación con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito. Soy María Sol Borja y nos volvemos a ver el lunes 8:30 de la mañana. Excelente día.